Vamos entonces a terminar esta serie de sermones que tenían que ver con la promesa cumplida del Señor. Y en el día de hoy vamos a hablar específicamente de la humillación de Cristo. Cuando hablamos acerca de la humillación, inmediatamente nos transportamos al hecho de su muerte. Y evidentemente hace parte de su humillación, pero es la parte final de ello. La humillación empieza en el momento de su encarnación, el momento en que se debatía, se despoja a sí mismo para hacerse hombre. Y estando en condición de hombre, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa circunstancia debemos entenderla, porque conmemoramos de una u otra forma un tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y de pronto se han transformado algunas expresiones o manifestaciones de alguna fiesta y se ha llevado al punto de celebrar hoy como tal, 25 de diciembre, 24 de diciembre, Nochebuena o Navidad en cuanto o en torno al nacimiento de Cristo. Pero lo que en verdad ocurre no es una celebración como tal, sino un recorderis del cumplimiento de la encarnación de nuestro Señor, que se humilla a sí mismo, que se vacía a sí mismo, que se despoja de sus prerrogativas divinas, por llamarlo de manera teológica, que se despoja de ese hecho de ser Dios, pero al mismo tiempo sin dejar de serlo. Y tomando forma de hombre a través del vientre de una criatura, como aquella mujer, la doncella, Miriam o María, se hizo hombre y se hace hombre. Y habitando en medio nuestro, empieza toda la tarea en ese estado de humillación hasta la muerte de Cristo. Y es por eso que necesitamos necesariamente entender lo que implica ese nacimiento, el mayor regalo de la vida. Hoy pronto una cena, un regalos, un tiempo debajo del árbol, lo que fue, como quiera. Y no hay como tal pecado en ello. Pero eso no es el motivo de la Navidad, ni es el hecho de la Navidad. Es la natividad, el nacimiento de nuestro Señor. El nacimiento de Cristo, el ungido, el Mesías, que se humilla para hacerse hombre. Y se hace hombre ya iniciando su estado de humillación. Vamos entonces a mirar lo que eso implica, recordando algunas cosas de los anteriores sermones, pero sobre todo teniendo en cuenta y teniendo presente esta expresión de la humillación de Cristo al encarnarse y nacer entre nosotros. La Biblia nos coloca a Cristo precisamente desde la creación. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Estaba allí. Ese que era Dios, que estaba con Dios, que era con Dios, se humilló y habitó en medio nuestro. Igualmente, entendiendo que ese que era Dios y que estaba con Dios no simplemente estaba allí de testigo, de excepción de la creación de Dios, sino que por Él, en Él y para Él, todas las cosas fueron hechas. Y nada de lo que existe llegó a ser sin Él. Y todas las cosas que por sí existen, existen a través de Él, llegaron a ser, llegaron a existir en Cristo y por Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que existe llegó a existir, llegó a dar existencia. Y ahí entendemos algo que es una discusión de nunca acabar en cuanto a ¿Dios existe? Le puedo decir tranquilamente, Dios no existe. La existencia tiene un inicio. Dios es. Y a partir de que Dios es y de quién es Dios, siendo el que es, todo lo demás puede llegar a cobrar existencia. A partir de la creación. Que cobra existencia a partir de quién es. En el principio era el verbo. En el principio creó Dios. Él era y es por siempre. La existencia hace parte misma de la creación. El hecho de nuestra existencia habla de quién es el creador, no al revés. Pero eso ya es un tema un poco más filosófico que teológico. Pero en ese sentido podemos tratar de llevar, inclusive a confundir a aquellos que osadamente dicen, Dios no existe, pruébamelo. Estás respirando. O tú estás respirando por sí mismo. Tú mandas a los pulmones que inhalen y exhalen. Tú mandas a tu cerebro que mande las órdenes para que tu organismo funcione. Tú eres el que estás pendiente de que tu corazón siga latiendo. No, es Dios. Ninguno de nosotros tiene control ni siquiera de su propio ser, de su propio organismo.
Por eso debemos tener en cuenta que el hecho de ser criatura automáticamente nos coloca en manos de nuestro Creador, del soberano. Cuando empezaba la vida cristiana, siempre escuchaba una frase que en muy buena intención implicaba que descansáramos en nuestro Señor, pero que no tenía la carga real de lo que decía el texto sagrado. Es decir, de una equivocación. Señor, toma control de todo. ¿Acaso algún momento el Eterno dejó tener control? El Eterno es soberano. Y siendo soberano, tiene control de todo. Absolutamente nada se le escapa. Nosotros somos los que no tenemos control de nada. Podemos tener cierta expectativa, inclusive cierta percepción de tener control, pero jamás lo tendremos. Jamás lo tendremos. Todo depende del Eterno. Entonces, aquel que por el cual depende todas las cosas, se hizo hombre, se encarnó. Por eso hablamos de la humillación de nuestro Señor. Nos acordamos entonces de lo que hablamos acerca de lo que implicaba nuestro Señor Jesucristo y el término de las dos naturalezas que no son mezcladas ni confundidas en la concepción del credo de Calcedonia. No se mezclan, no se confunden. Es decir, no estamos hablando de carnalidad o de alguna sustancia que pueda contaminar la esencia de nuestro Señor. El Eterno jamás se mezcló, pero el Eterno se humanó. Posiblemente algo que no entenderlo inicialmente, pero implica que todo nuestro Señor, todo el Eterno, todo Dios se humilló, se encarnó, tomó forma y habitó en medio nuestro en el vientre de María. Este texto lo tomamos entonces del Salmo capítulo 22, versos 7 al 11. Y este texto da razón a la predicación del día de hoy, hablando precisamente de lo que implica su encarnación. Inicialmente es un texto mesiánico, no en el sentido de los judíos que creen en Cristo, sino mesiánico en el sentido que habla del Mesías, que habla de la promesa del Mesías. Verso 7 del capítulo 22 del Salmo dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, míralo, ahí en la cruz y no se puede ni bajar, menean la cabeza diciendo, te encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia, perdón, está cerca, porque no hay quien ayude. Salmo 22, versos 7 al 11. Ya hablaba de la humillación del Mesías. Ya hablaba acerca de la misma angustia, por llamarlo de alguna forma, del propio Mesías. Todos que me ven me escarnecen. Fue escarnecido y él no abrió su boca. Estira la boca señalándolo. Mira. ¿Se acuerdan lo que pasaba alrededor de su muerte? Aquel que daba vida, aquel que sanaba, no es capaz de bajarse de la cruz. Bájate de esa cruz y te creemos. Háblale al Padre del cual has venido y que te baje de esa cruz y te creemos o te creeremos. Fue escarnecido, fue mufado, fue burlado, fue vituperado. Sálvale, libérale. Aquel que se encomendó en el Padre no es fácil o no es capaz de liberarlo de esa cruz. Miraban la realidad de esa cruz como si fuese el final, pero era el principio de ese estado de gracia, misericordia para nosotros. Era el final de su humillación. Su humillación no estaba allí. Su humillación había empezado 30 y tantos años antes, cuando decidió encarnarse en el vientre de María. Ahora, este texto nos lleva a otro. En el texto de Juan, capítulo 1, verso 4 al 5, posterior a lo que leímos en los primeros tres, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Cuando dice él estaba la vida, la palabra del griego es zoe, habla de vida en el sentido real, de llegar a existir.
que va de la mano con el verbo eimi, que habla de era la luz, es llegar a ser. Pero cada uno de estos, la vida y la vida era la luz, llegó a ser la luz teniendo la vida en nuestro Señor Jesucristo. Era la luz de los hombres. La vida se concentraba en Cristo mismo. La vida se concentraba en Él. Y Él era la vida. De Él provenimos todos desde la creación. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos acordamos de otro texto que habla precisamente del prevalecer de las artimañas del enemigo, de la oscuridad, de lo que va en contra de el cristianismo. Y dice el texto, hablando acerca de ello, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, contra Cristo mismo. No recibirán, no resistirán mejor el embate de esa vida que era desde el principio. Esa vida estaba allí en medio de, chicos, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tenemos esta otra verdad que muchas veces la escuchamos y la recordamos de unos sermones anteriores, un par de años, si no estoy mal, cuando habla acerca de que Cristo vino a los suyos. No, no dice eso. Cristo vino a lo suyo, a lo que iba a hacer. Y lo que iba a hacer tenía que ver con su pueblo. Y su pueblo no recibió. Nos acordamos de la expresión que tenía María. Y que Cristo le dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi padre debo andar? ¿Se acuerdan? Porque María estaba en otro asunto. María estaba ocupada en otro lado, en otras cuestiones, con mismo José. Se le había olvidado que él era el Cristo. Y después de un día de camino, se dio cuenta, ¡ah! ¿Y dónde está Cristo? ¿Tú lo viste? No, yo no lo he visto. ¿Y dónde está? No, no sabemos. Se nos perdió Cristo. Después de un día de camino. Se dieron cuenta que no estaba entre ellos. Cristo no fue con sus padres, se quedó en el templo hablando con los rabinos, con los maestros de la ley, enseñándole a ellos. Y cuando lo encontró, Cristo le dice, mujer, ¿no sabes que en los negocios de mi padre debo andar? Si tú te quieres ir, es tu problema. Yo vengo a lo que tengo que hacer. En ese sentido, habla a lo suyo vino, no a los suyos, de pertenencia de un pueblo. Vino a lo que tenía que hacer y como consecuencia de lo que tenía que hacer, su pueblo iba a ser reconciliado, es otra cosa muy distinta. Pero su vida, su pasión, por llamarlo de alguna forma, su propósito no era su pueblo, sino hacer la voluntad del Padre. Y en la voluntad del Padre, haciendo la voluntad del Padre, su pueblo iba a ser reconciliado. Hay que entenderlo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ya que el verbo entonces fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Esto que está entre paréntesis, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, está añadido. No hace parte de los originales más antiguos o las copias más cercanas al original, pero fue dejado para o porque no tenía contradicción con el sentido de lo que estaba diciendo. Posiblemente uno de los escribas lo añadió como comentario personal. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros. Está narrando no simplemente siendo poeta o a manera de un poema sobre la forma bella, majestuosa, preciosa en que estuvo entre nosotros. Estaba describiendo una realidad lleno de gracia y verdad. Gracia porque no merecíamos que el Eterno se humanara, se humillara y habitara en medio nuestro. Gracia porque no merecíamos que esa humillación tenía que ver con nuestra reconciliación. Y gracias porque jamás habíamos merecido esa realidad o ese hecho de nuestro Padre. Y de verdad, siendo Él la verdad, y se presentó así como el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con esta humillación? Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, Lucas capítulo 2, versos 6 y 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra pesebre, como habíamos comentado, una oportunidad, tiene que ver con el hecho del comedero de los animales. La pesebrera no es simplemente un sitio donde estaban los animales,
Él nació en un pesebre en el sentido que era como una especie de cuna, pero no era cuna, sino donde ponían la comida a los animales. El pasto para los animales de las vaquitas, los corderos, etcétera, los granos, las cosas para los otros tipos de animales, lo ponían ahí. Y no había en ningún otro lado. Acomodaron la paja y allí pusieron a nuestro Señor. El mayor estado de humillación. No había para ellos en el mesón lugar. No había donde reclinar a su sien. Cantábamos en los himnos. Nosotros nacemos y nos colocan en una camita, en una cunita o una incubadora si es necesario algún tratamiento médico. Nuestro Señor Jesucristo no tenía absolutamente nada. Y por muy pobre que podamos ser en alguna circunstancia, en medio de un cartón o algo, está ahí solitario, pero él estaba en medio de animales, en el sitio donde comían los animales. Ahí fue colocado. Lo más limpio era eso, el pesebre. Nos acordamos de un sermón hace un par de años, en época de pandemia o 3, el pesebre de nuestro corazón. Vino a nacer en el pesebre de nuestro corazón, porque nuestro corazón era como un pesebre. De hecho, el pesebre era mejor, hedía mejor que nuestro corazón, significando hacia quién y hacia dónde iba a llegar. Ese pesebre, que es un comedero, forraje o pesebre como tal, fue el lugar de evidenciar y manifestar ese estado mayor de humillación, no solamente en su encarnación, sino un mayor estado de humillación tomando forma de siervo. Siendo hombre, habiendo nacido, fue humillado aún más. Porque una cosa es, no, se encarnó y estuvo, nació en un palacio, tenía muchas cosas, no le faltaba nada, pañales se lo cambiaban cada 10 minutos, decir algo, nació en un pesebre. Ni los niños de esa época nacían allí. Entonces, es un hecho para entender un poco cómo entendemos que Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, la palabra, se humilló habiendo su manada. Y decían en una de las lecturas que tuvimos hoy, el ángel les dijo, no temáis, porque aquí, he aquí, os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo, Cristo es transliterado de lo que está en el griego. La palabra Cristo implica ungido, significa ungido. El ungido, el Señor. Nosotros recibimos de este hecho de la realidad de ser ungidos. Hoy el término ungido se ha superficializado, se ha relativizado, se ha bajado, ha sido también humillado. Como dirían hoy las empoderadas del feminismo, han revictimizado, se han burlado de lo que implica el Cristo, el ungido. Cada uno de nosotros, al recibir el Espíritu de Dios, somos ungidos en Cristo. Ninguno tiene más unción que otro. Ninguno. En una oportunidad en el seminario, alguien llegó, pastor, profe, pero ¿por qué no ora por mí que sus oraciones pueden ser más rápidas y son escuchadas más por nuestro Dios? Uno entiende en cierta forma que uno lo vean como alguien que más o menos sabe un poco más, etcétera, etcétera. Pero mi oración no se va a escuchar más que la oración de cualquier otra persona que apenas ha llegado al Evangelio o ha sido llevado de muerte a vida en el Evangelio. Esa oración es tan digna como la mía. Y mi oración es tan digna como la de él. El problema es que no nos hemos llevado a esa realidad de la conversión y simplemente hemos cambiado posiblemente la religiosidad romana por una religiosidad evangélica. Cambiamos el sacerdote por el pastor. Cambiamos el papa por el obispo o por el apóstol y por no sé qué más. Idolatramos hombres en vez de estar humillados en medio nuestro. Y que precisamente esa es la razón del evangelio. Y esa es la razón por la cual Cristo se humilló. Porque si Cristo se humilló, ¿por qué nosotros
Buscamos andar en alfombras rojas, en flash, en fotografías, con gafas oscuras. ¿Cuál farándula? Yo me pongo la investidura por mí mismo. Bueno, no en el sentido que no me la pueda poner yo, sino para mí mismo, en el sentido de humillarme yo, porque no quiero ser yo el protagonista. Y acordarme que tengo una responsabilidad cuando predico su palabra. Y esto lo vamos a ver en un versículo muy hermoso, que muchas veces lo hemos leído, pero lo pasamos por alto en cuanto a nuestra propia vida. Por lo general vemos este texto como algo teológico, o la profundidad teológica, la hipótesis, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos olvida la belleza de la realidad de Cristo. La hipótesis habla de la unión de Cristo, es decir, el sentido de la realidad de Cristo. Lo que hemos hablado acerca de el credo de Calcedonia. Inseparable, no se mezcla, es una unión real, es indivisible, inmutable, que no se separa. Cristo se encarnó, indivisible. Y dice, esto servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Porque hemos hablado acerca de lo que implicaba su humillación. Y el texto en Filipenses es el siguiente, capítulo 2, verso 1 al 5. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Cristo hablando a través de Pablo, o Pablo hablando las palabras en Cristo, completad mi gozo. Pablo anhelaba y ansiaba que se completara el gozo que él tenía de la siguiente forma. Complete mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí viene la enseñanza. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Si Cristo se humilla y habita en medio nuestro, ¿por qué a ustedes les cuesta ser humildes? Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores. Pero por lo general hacemos lo contrario. Nosotros nos consideramos superiores y los demás como inferiores. Entonces está el jefe, igualado. Lo he escuchado de pastores y apóstoles. No se ha igualado. ¿Cómo así? Y es triste. Es la realidad del pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo es triste ver nuestra propia realidad. Porque de pronto no llegamos a ese extremo. Posiblemente. Pero no compartimos como ellos comparten. Aunque estén equivocados en muchos aspectos. Si vivimos en la verdad de Cristo, ¿por qué no convencidos de esa verdad, vamos a los demás? Y que digan lo que quieran decir. Es problema de ellos. Pero es lo que Dios te mandó a hacer. Hacer discípulos a todas las naciones. No dice hacer discípulos al que tenga cara de escogido. Hacer discípulos a todas las naciones. Enseñándoles a los que quieran aprender o enseñándoles a los que tengan la capacidad intelectual. No, enseñándoles a todos. Que guarden todas las cosas que os he enseñado. ¿Cuál fue la última persona a la que tú le compartiste? ¿Cuál fue la última persona a la que tú le enseñaste? ¿Cuál fue la última persona a la que tú le comentaste acerca de Cristo, de lo que ha hecho Cristo en tu vida? ¿Nos avergüenza hablar de Cristo? Cristo no se avergonzó para humillarse, a hacerse hijo, encarnado en medio nuestro. Nada hagáis por contienda entonces o por vanagloria, es decir, oh, lo voy a hacer para que sea reconocido, porque yo soy el mejor. No. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, es decir, ¿cómo voy yo ahí? ¿Qué puedo recibir a cambio de esto? Bueno, voy entonces a empezar una obra, pero ¿qué recibo a cambio? Bueno, voy a empezar a hacer tal cosa para esto, pero ¿qué voy a recibir a cambio? Muchas veces hacemos cosas porque recibimos algo a cambio, es decir, trabajamos porque se requieren algunos recursos y trabajamos a cambio de los recursos que nos dan para llevar a nuestra casa. Es así de simple. Pero ese hecho no lo hacemos simplemente por eso. Trabajamos como para el Señor.
no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que desea Pablo? ¿Qué es lo que anhela Pablo? Que haya en nosotros, así como fue y habitó y estuvo en Cristo también. Dice el texto, hablando de Cristo Pablo, el cual siendo en forma de Dios, nos manda inmediatamente al punto de su encarnación, el cual siendo forma de Dios, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, siendo Dios, no miró ese hecho de ser Dios como para decir, yo porque me voy a rebajar. Hay personas que ni siquiera se agachan para coger algo. En mi campo hay arquitectos que llegan, baja, baja. Son capaces ni siquiera de bajar del carro, lo que van llevando al contratista o al trabajador. Que de pronto se le va a cortar una uña o se le va a levantar un uñito, se le va a rayar, no sé. No bajan ni un puñete, ni una bolsita, no bajan nada. Como si eso quitara lo que es. No cogen una escoba, no limpian nada, no cocinan, no lavan platos. Como si eso quitara algo de ti. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A nosotros nos gusta aferrarnos al nombre, al prestigio, al reconocimiento, al dinero, a la fama, a la fortuna. Me acuerdo de una oportunidad con unos pastores, estamos en una reunión, bueno, precisamente algo de política, y llegó una señora, una persona que decía, yo asisto, ¿a qué iglesia asistes tú para saber de dónde venía? No, yo vengo aquí, a esta iglesia. Y el pastor estaba al frente, era el que le estaba haciendo la pregunta, entre otras cosas. Y él le dijo, ¿y cuál es tu pastor? Oh, el pastor se llama tal. Ok, ese es tu pastor. Y yo, sí, ¿por qué? Tú no conoces a tu pastor. Yo soy ese pastor que tú dices, yo soy tal, tal, fulano de tal. Y ni siquiera me conoces. No hay relación alguna, ni de la oveja hacia el pastor, ni del pastor hacia la oveja. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. El término en forma de Dios habla de su esquematizo que expresa una identidad o un carácter eterno, continuo, es decir, que no se deshace. No estimó, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y despojarse es vaciarse, vaciarse, absolutamente. De ese hecho de ser Dios, no en el sentido que dejó de ser Dios, sino que no tomó ese hecho de yo soy el Dios para hacer esto, sino que aún siendo Dios se humilló. Y no solamente, también murió. Se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y la palabra forma acá es esquema, que es algo pasajero o momentáneo en este sentido. Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y la pregunta es, ¿semejante en qué sentido? Vamos a mirar. Y estando en condición de hombre, en esa condición de humillación, se humilla aún más. A sí mismo, haciéndose obediente. La humillación empieza en la encarnación, continúa en la vida y estando en condición de hombre, se humilla haciéndose obediente o sujeto a la ley. Él es la palabra. Él es la palabra que se ha revelado. La palabra fue la que es humano. Y él se sujeta a su propia palabra. Él se sujeta a sí mismo y es obediente a sí mismo y cumple la palabra, la misma palabra que entregó. Se hace obediente y la palabra obediente habla aquí de vacúo, escuchar para hacer hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, fue obediente en todo hasta en las consecuencias de asumir ese estado de humillación. Hasta la consecuencia de asumir el hecho de cargar sobre sí el pecado.
El alma que pecare, esa morirá. Cristo no pecó ni se halló en él delito alguno, pero al cargar la culpa del pueblo, de su pueblo, tenía que ser ajusticiado y sufrió la consecuencia, aunque no haya cometido delito alguno, aunque no haya cometido pecado alguno, y que nunca dejó de estar sujeto al Padre. Cristo, al nacer, nos anuncia todo esto. Cristo, al nacer, nos anuncia esa realidad. Y nosotros muchas veces aún nos aferramos a cosas temporales que no tienen ninguna importancia. Es más importante este evento, este otro, esta acción, esta otra, comprar aquí, comprar allá, que entender lo que implica la vida en Cristo. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le enseñamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros familiares? ¿Qué es lo más importante? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy conmemoramos el nacimiento de la encarnación de Cristo, que tenía como objeto pagar la culpa y absorber la ira santa, justa, eterna del eterno Padre sobre aquellos que osaron quitar la mirada de él. Y cumplir por nosotros la ley, la cual nunca habíamos cumplido y que fue el motivo de esa condenación. Nos da la justicia y nos libra de la condenación. Por eso somos justificados y santificados en Cristo y somos absueltos del pagar la culpa en Cristo. A veces decimos, no, Dios nos perdonó. No, pedimos perdón por nuestros pecados en este momento a partir de él. Pero Cristo pagó por nosotros. Perdón es no castigo. Pero en este caso no nos castigó a nosotros, pero sí castigó a Cristo. Alguien pagó. Y ahí donde está la grandeza de esa humillación, por llamar de alguna forma. La condición de hombre que tomó para vivir humillado, sujeto a su misma palabra, y muriendo como consecuencia de asumir sobre sí la culpa de aquel pueblo que nunca vio y que nunca se aferró a su propia palabra. Tuvo que venir la palabra a humanarse en medio nuestro para ver si de pronto así podíamos escuchar. Cristo se humilló, Cristo se humanó, Cristo se encarnó, tomó forma de hombre, se hizo semejante a nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos. Padre, te damos gracias por este día que nos has regalado, por tu verdad y por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por quien eres, porque en tu verdad encontramos no solamente sosiego, esperanza, sino la absoluta realidad de una vida en abundancia en ti. Guárdanos y guíanos para vivir conforme a tu palabra, hoy y siempre. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a entonar el himno Noche de Paz. Le pido también el favor a nuestro hermano Jorge, a nuestro hermano Jonathan, para que preparemos lo de las cantaciones. Vamos a entonar el himno Noche de Paz. Joseph Moore fue sacerdote, compositor austriaco, la remota aldea alpina de Mariefard en 1816, siglo XIX. Compone un poema que se convirtió posteriormente en la canción de natividad más conocida, Noche de Paz, Noche Sagrada, en español, Noche de Paz. Posteriormente, Franz Xaver Gruber llegó a componer la música para el poema de Moore, que fue interpretado la noche del 24 de diciembre de 1818. Después la canción se hizo popular y como símbolo de la natividad de nuestro Señor Jesucristo.
Noche de paz, noche de amor, todo nuevo, creo que todos los que más cada estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de amor. Oye, humilde cielo, coros celestes que hacían salir. Gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen Redentor, por vuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, vete de Señor de pronto, en el rostro de Niño Jesús. El pesebre no la luz, astro de no fulgor, astro de no fulgor. Hacemos ahora, después de escuchar la palabra de Dios de manera audible y de melodía, escuchemos la palabra de Dios de manera visible a través de la cena de nuestro Señor. El Señor mismo tomó pan después de haber cenado y dijo: este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacedlo todas las veces que comieres este pan, anunciando la muerte y proclamando mi resurrección. De la misma forma como este pan ha sido partido delante de ustedes, de esa misma forma, nuestro Señor Jesucristo entregó su cuerpo para la completa remisión de nuestros pecados, habiéndose humanado, habiéndose encarnado, habiéndose humillado, para este fin, que su cuerpo fuera entregado por nuestra propia absolución y recibir sobre él la paga de nuestros pecados. Partamos. Esta copa es signo y sello de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, sangre anunciada del momento del pacto, a partir de la circuncisión, que anunciaba el corte, la separación de, a partir de una muerte, a partir del derramamiento de sangre, que era el anuncio de la necesidad del Cordero, y ese Cordero era Cristo, que se humilló habitando en medio nuestro, encarnándose en medio de nosotros, tomando forma de hombre, y haciendo semejante a los hombres, fue obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Su sangre implica la observancia de esa ley, la consecuencia de no cumplir la ley
que era la misma muerte. La sangre anuncia la muerte de nuestro Señor y el derramamiento de su sangre es el hecho de la reconciliación y de la paga absoluta de cada uno de nuestros pecados. Inicialmente, comamos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que fue entregado para la completa remisión de nuestros pecados. Comamos todos. Esta copa es signo y sello de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bebamos todos de la sangre de nuestro Señor. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias en tu infinita misericordia y por tu bondad, porque has derramado sobre nosotros toda tu gracia y tu misericordia. Pero al mismo tiempo recibimos tu gracia y tu misericordia porque derramaste sobre tu Hijo toda tu ira, toda tu justicia sobre él. No aplicaste justicia sobre nosotros, que es lo que implica misericordia, y nos entregaste la justicia de Cristo, que es lo que implica la gracia. Perdona, Señor, nuestros pecados, porque muchas veces pasamos por alto lo que es tu nacimiento, tu encarnación en medio nuestro. Ayúdanos a entender que empezó tu humillación en esa decisión para reconciliar a tu pueblo contigo mismo. Guíanos y guárdanos en esta mañana, en esta tarde, y que podamos vivir conforme a tu voluntad, sabiendo que hemos sido llamados delante de ti, aceptos en el amado. Que ya no nos miras a nosotros, sino a Cristo, tu Hijo. Que ya no miras si nosotros hemos o no cumplido la ley, sino a través de tu Hijo. Ya no miras si hemos nosotros pecado y si hemos pagado o no por él, porque ya Cristo pagó por nosotros. Pero eso implica que nosotros en gratitud manifestamos, ya no vivir en la carne, sino vivir conforme a tu palabra, a tu Santo Espíritu, en mansedumbre, en humildad, en fe, en templanza, en justicia, en paz, en amor, sabiendo que tu fe es un don para nosotros y tu gracia es un don para nuestra vida, para que andemos conforme al camino que has trazado y para poder cumplir el propósito de nuestra existencia, que es glorificar tu santo nombre. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bendición pastoral. Que el Eterno te bendiga, te cuide y te proteja. Que el Eterno te mire con agrado y te otorgue su gracia. Que el Eterno te mire con agrado y establezca para ti y tu familia la paz. Están todos cordialmente despedidos y feliz Navidad, feliz encarnación de nuestro Señor Jesucristo para la completa remisión de nuestros pecados. Chao, chao, nos vemos. Saludos, José Antonio, saludos, Jadi, saludos, Javier, Marcos, Feliz Jacqueline, Navidad, feliz Navidad. Lina, Saludos, Sebastián. saludos. Bendiciones para todos. Muchas Un felices. abrazo, que estén muy Listo, bien. pues, nos Saludos. vemos. Bye, bye.